Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Qué bueno tenerlos aquí. Hoy, chicos y chicas, les traigo un vídeo que estoy seguro les va a encantar. Y es que, la revancha más impactante está aquí. Sí, lo que escucharon. Hoy vamos a hablar sobre Halil İbrahim Ceylan contra Esla Turkoglu. Y no se me escapó ninguna y demás. Ya sé, el título es explosivo, ¿verdad? Pero tranquilos, que vamos a desglosar todo en detalle. Para los que quizás no estén tan metidos en el mundo de las series turcas, Halil İbrahim Ceylan y Esla Turkoglu son dos actores turcos pero muy queridos. Los dos han participado en producciones que han dado la vuelta al mundo, y por eso mismo, sus nombres resuenan con fuerza en la industria y en el corazón de muchos fans. Y bueno, como el título lo indica, lo que vamos a explorar hoy es su revancha. Pero no piensen en peleas físicas ni nada por el estilo. Es algo mucho más interesante, mucho más profesional y, por supuesto, lleno de expectativas. Antes de que empecemos a sumergirnos en esta historia apasionante, quiero pedirles algo. Si son nuevos por aquí, o si ya me acompañan en esta aventura, pero aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, porque créanme, vienen muchas novedades. Y ya que están aquí, dejen su like. Eso me ayuda muchísimo a seguir creando contenido y a saber que les gusta lo que hago. Gracias de antemano. Ahora sí, pongámonos manos a la obra. ¿Qué es exactamente lo que ha desatado esta supuesta revancha? Pues, para entenderlo, tenemos que irnos un poquito en el tiempo. Halil İbrahim Ceylan y Esla Turkoglu, como les decía, son actores con una gran trayectoria, pero lo que los catapultó a la fama internacional fue su participación en la serie Emanet, o Legacy como se conoce en algunos lugares. Ahí, estos dos talentosos actores interpretaban a Yaman y Seher, respectivamente. Y la química que tenían en pantalla era innegable. La historia de amor y superación que narraban, los giros inesperados y las actuaciones, todo era un éxito. Emanet se convirtió en un fenómeno de masas, y tanto Halil como Esla se ganaron el cariño y la admiración de millones de fans en todo el mundo. Pero como en toda historia, no todo fue color de rosa. Rumores, controversias y situaciones que lamentablemente son comunes en el mundo del espectáculo, comenzaron a surgir. Había tensiones, rumores de discusiones y finalmente la salida de Esla Turkoglu de la serie. Los fans quedaron devastados. ¿Cómo iba a continuar Emanet sin Seher? Era una pregunta que todos nos hacíamos. Y bueno, la serie continuó, pero inevitablemente algo se rompió. La conexión especial entre Yaman y Seher, la que había enamorado a todos, ya no estaba presente. Y como era de esperarse, la partida de Esla generó muchísimas especulaciones, sobre todo en cuanto a la relación entre los actores. Pero el tiempo, como siempre, cura las heridas y la industria del entretenimiento, como todos sabemos, es un mundo que gira sin parar. Y aquí es donde entra el concepto de la revancha, que mencionamos al principio. ¿Qué ocurrió después? Pues bien, tanto Halil como Esla continuaron con sus carreras por separado, protagonizando nuevos proyectos y demostrando su talento en diferentes papeles. Y es que ambos tienen un talento increíble, no hay duda de ello. Halil İbrahim Ceylan, por su parte, ha seguido cosechando éxitos. Y hablando de revancha, podríamos decir que ha logrado consolidarse aún más como uno de los actores más importantes de Turquía. Su trabajo en diferentes series y proyectos cinematográficos ha demostrado su versatilidad y su capacidad para conectar con el público. Su nombre sigue siendo sinónimo de éxito y profesionalismo. Y Esla Turkoglu, madre mía, qué mujer. También ha demostrado su valía en cada proyecto que ha emprendido. La hemos visto crecer, madurar y demostrar su talento en papeles muy diferentes al de Seher. Ha sabido elegir proyectos que la desafían y que le permiten explorar diferentes facetas de su talento actoral. Su nombre también sigue en lo más alto, y es una de las actrices turcas más queridas y respetadas. Pero, ¿dónde está la revancha en todo esto? ¿Dónde está esa competencia que el título nos promete? Pues la revancha reside en el hecho de que ambos actores, a pesar de las circunstancias pasadas, han continuado brillando con luz propia. Han demostrado que son profesionales, que están enfocados en su carrera y que, independientemente de lo que haya sucedido, han seguido adelante.
La revancha es su éxito continuo, su capacidad de reinventarse y de mantenerse vigentes en un mercado tan competitivo como el de la televisión turca. La revancha es la prueba de que el talento, el esfuerzo y la dedicación siempre dan sus frutos. Además, la revancha también está en la posibilidad de que algún día, y quién sabe, el destino los vuelva a cruzar en un proyecto. Imaginen la locura, el furor que generaría. Sería un evento o un acontecimiento para el mundo de las series turcas. ¿Volveríamos a ver esa química, esa conexión que nos enamoró en Nemanet? ¿Quién sabe? Quizás el tiempo y la madurez hayan cambiado las cosas. Lo cierto es que la idea de volver a verlos juntos, aunque sea en una simple foto, en un evento o en una entrevista, genera muchísima expectación. En definitiva, la revancha de Halil İbrahimseyan y Esla Turkoglu es la perseverancia, el éxito y la capacidad de seguir brillando a pesar de los obstáculos. Es la demostración de que el talento, la disciplina y la pasión por lo que hacen son los ingredientes principales para alcanzar el éxito. Y sobre todo es la muestra de que en el mundo del entretenimiento, siempre hay segundas oportunidades, siempre hay nuevas historias que contar y siempre hay espacio para el crecimiento y la evolución. Y bueno, hasta aquí hemos llegado con este vídeo. Espero que les haya gustado, que les haya parecido interesante y que hayan disfrutado de esta mirada a la revancha de Halil İbrahimseyan y Esla Turkoglu. Hemos explorado su trayectoria, sus éxitos y sobre todo, hemos reflexionado sobre la importancia de la perseverancia y el talento en el mundo del espectáculo. Quiero darles las gracias por ver el vídeo. Gracias por su tiempo, por su atención y por su apoyo. Si les gustó, los invito a dejar sus comentarios. ¿Qué opinan ustedes sobre esta revancha? ¿Les gustaría volver a verlos juntos en algún proyecto? ¿Cuál es su papel favorito de cada uno de ellos? Me encantaría leer sus opiniones. Y ya saben, para no perderse ninguno de mis vídeos, suscríbanse al canal. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo. Denle like si les gustó, compártanlo con sus amigos y familiares. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Hola de nuevo, fans de las series turcas, y bienvenidos a mi canal. Como siempre, me emociona mucho tenerlos aquí. Hoy, como ya saben por el título, vamos a sumergirnos en un tema que ha generado muchísima expectación, la revancha de Halil İbrahimseyan y Esla Turkoglu. Y sí, lo digo con toda la emoción del mundo. Prepárense porque les aseguro que este vídeo estará lleno de detalles, análisis y por supuesto, mucha pasión por lo que hacemos. Para aquellos que quizás no estén tan familiarizados con este universo, permítanme darles un pequeño resumen. Halil İbrahimseyan y Esla Turkoglu son dos nombres que resuenan con fuerza en el panorama de la actuación turca. Han participado en series que han conquistado corazones alrededor del mundo, y su talento y carisma los han convertido en ídolos de muchísimos fans. ¿Pero qué significa esta revancha de la que tanto hablamos? No se preocupen, que aquí les explicaré todo. Antes de seguir, como siempre, quiero recordarles algo muy importante: si son nuevos en el canal, o si ya me acompañan en esta aventura pero aún no lo han hecho, suscríbanse. Es completamente gratis y me ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Activen la campanita para no perderse ninguna de las novedades, y no olviden dejar su like en el vídeo si les gusta. Su apoyo es fundamental. Ahora sí, comencemos con este apasionante análisis. La revancha de Halil e Esla no es una competencia directa, ni mucho menos una rivalidad en el sentido tradicional de la palabra. Es algo mucho más profundo y significativo, es la historia de dos artistas que, a pesar de los obstáculos, han logrado triunfar y seguir brillando con luz propia en la industria del entretenimiento. Para entenderlo mejor, retrocedamos un poco en el tiempo. Como mencioné al principio, el punto de inflexión en la carrera de ambos actores fue su participación en la serie Emanet, conocida internacionalmente como Legacy. Allí Halil İbrahimseyan interpretaba a Yaman, un hombre de negocios frío y distante que, con el tiempo, descubre el amor y la ternura. Esla Turkoglu, por su parte, daba vida a Seher, una joven humilde y llena de bondad que llega a la vida de Yaman para cuidarlo a él y a su sobrino. La química entre Halil y Esla en Emanet fue simplemente mágica. Sus interpretaciones eran impecables y la historia de amor que contaban, llena de obstáculos y superación, cautivó a millones de espectadores. Los fans se enamoraron de Yaman y Seher, y la serie se convirtió en un éxito rotundo, traspasando fronteras y ganando seguidores en todo el mundo.
Sin embargo, como suele suceder en el mundo del espectáculo, la fama y el éxito también traen consigo desafíos. Rumores, especulaciones y, lamentablemente, situaciones tensas comenzaron a circular sobre la relación entre Halil y Esla. Y como ya saben los que siguen de cerca este tipo de historias, el desenlace fue la salida de Esla Turkoglu de la serie. La noticia conmocionó a los fans. ¿Cómo podría continuar Emanet sin Seher? ¿Cómo iba a evolucionar la historia de amor de Yaman? Las preguntas eran constantes y la incertidumbre reinaba entre los seguidores de la serie. La partida de Esla generó muchísimas especulaciones sobre los motivos, y la relación entre los actores quedó en el centro de la polémica. Si bien la serie continuó, la conexión especial que había entre Yaman y Seher, esa chispa que había enamorado a todos, ya no era la misma. La ausencia de Esla se hizo notar, y el impacto en la audiencia fue innegable. Fue un momento difícil para los fans, para la serie y sin duda, para los propios actores. Pero la vida y la industria del entretenimiento sigue su curso. Y aquí es donde entra en juego el concepto de la revancha. Después de la salida de Esla, ambos actores tomaron caminos separados, pero no se detuvieron. Continuaron trabajando, buscando nuevos proyectos y demostrando su talento en diferentes roles. Y es precisamente en este punto donde radica la revancha, en la capacidad de seguir adelante, de reinventarse y de triunfar a pesar de los obstáculos. Halil Ibrahim Ceylan, por su parte, ha demostrado ser un actor versátil y talentoso. Ha participado en diferentes series y proyectos cinematográficos, demostrando su capacidad para interpretar personajes complejos y conectar con el público. Su nombre se ha convertido en sinónimo de éxito, y su carrera sigue en ascenso. Ha sabido aprovechar la fama que le dio Emanet, y ha continuado trabajando arduamente para consolidar su posición en la industria. Y Esla Turkoglu, por su parte, ha demostrado ser una actriz con una gran capacidad de crecimiento. Ha interpretado papeles muy diferentes al de Seher, mostrando su versatilidad y su capacidad para asumir nuevos retos. Ha elegido proyectos que la desafían y que le permiten explorar diferentes facetas de su talento actoral. Su nombre también sigue siendo muy valorado, y se ha ganado el respeto y el cariño de la crítica y del público. Entonces, ¿dónde está la revancha en todo esto? ¿Dónde está esa competencia que el título nos promete? La revancha reside en el éxito continuo de ambos actores, en su capacidad para seguir brillando con luz propia después de todo lo que pasó. Es la prueba de que el talento, el esfuerzo y la dedicación siempre dan sus frutos, y que las segundas oportunidades existen. La revancha es la confirmación de que Halil y Esla son profesionales, que están enfocados en su carrera y que, independientemente de lo que haya sucedido en el pasado, han sabido superar los obstáculos y seguir adelante. Es la demostración de que el éxito no depende de una sola serie, sino de la capacidad de reinventarse y de perseverar en un mercado tan competitivo como el de la televisión turca. Además, la revancha también se encuentra en la posibilidad, siempre latente, de que algún día, el destino los vuelva a unir en un proyecto. Imaginen la locura, el furor que generaría. Sería un evento, un acontecimiento histórico para el mundo de las series turcas. Volveríamos a ver esa química, esa conexión que nos enamoró en Emanet. ¿Habrán limado asperezas? ¿O la experiencia vivida habrá dejado secuelas? ¿Quién sabe? Lo cierto es que la sola idea de volver a verlos juntos, aunque sea en una simple foto, en un evento o en una entrevista, genera muchísima expectación. En definitiva, la revancha de Halil Ibrahim Ceylan y Esla Turkoglu es la perseverancia, el éxito y la capacidad de seguir brillando a pesar de los obstáculos. Es la demostración de que el talento, la disciplina y la pasión por lo que hacen son los ingredientes principales para alcanzar el éxito. Y sobre todo es la muestra de que en el mundo del entretenimiento siempre hay segundas oportunidades, siempre hay nuevas historias que contar y siempre hay espacio para el crecimiento y la evolución. Es importante destacar que, más allá de los rumores y las especulaciones, ambos actores han demostrado un gran profesionalismo. Han mantenido una actitud discreta y respetuosa, enfocándose en sus carreras y en el trabajo que realizan. Han dejado claro que, a pesar de las circunstancias, el respeto y la admiración mutua son fundamentales. La revancha también es una lección para todos nosotros. Nos enseña que en la vida, como en el mundo del espectáculo, los obstáculos son inevitables, pero no insuperables. Nos demuestra que con esfuerzo, dedicación y pasión, podemos superar cualquier adversidad y alcanzar nuestros sueños.
Es admirable la forma en que ambos actores han sabido manejar la situación. Han evitado entrar en polémicas y han preferido enfocarse en su trabajo. Han demostrado una gran madurez y profesionalismo, y han sabido ganarse el respeto del público y de la crítica. La industria del entretenimiento es un mundo complejo y lleno de desafíos. Pero Ali y Esla han demostrado que con talento, dedicación y una actitud positiva, se puede triunfar. Su revancha es una inspiración para todos aquellos que sueñan con alcanzar el éxito en cualquier ámbito de la vida. Y bueno, hasta aquí hemos llegado con este vídeo. Espero que les haya gustado, que les haya parecido interesante y que hayan disfrutado de esta mirada a la revancha de Halil İbrahim Ceylan y Esla Turkoglu. Hemos explorado su trayectoria, sus éxitos y sobre todo, hemos reflexionado sobre la importancia de la perseverancia y el talento en el mundo del espectáculo. Quiero darles las gracias por ver el vídeo. Gracias por su tiempo, por su atención y por su apoyo. Si les gustó, los invito a dejar sus comentarios. ¿Qué opinan ustedes sobre esta revancha? ¿Les gustaría volver a verlos juntos en algún proyecto? ¿Cuál es su papel favorito de cada uno de ellos? ¿Qué mensaje les enviarían? Me encantaría leer sus opiniones. Y ya saben, para no perderse ninguno de mis vídeos, suscríbanse al canal. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo. Denle like si les gustó, compártanlo con sus amigos y familiares. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.